Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 1 que vamos a hablar sobre el sodio y sus alteraciones. Empezaremos hablando por hiponatremia. La hiponatremia es cuando el sodio es menor de 135.000 equivalentes sobre el litro. En la mayoría de los casos, la hiponatremia es una alteración primaria del balance hídrico por exceso de agua corporal en relación con los depósitos corporales de sodio. La causa más frecuente es por una alteración en la excreción renal de agua libre a consecuencia de una secreción de vasopresinas inadecuadamente aumentada por estímulos no osmóticos. La hipernatremia, cuando el sodio se encuentra mayor a 145.000 equivalentes litro, es menos frecuente que la hiponatremia, aunque su incidencia es mayor en niños y en pacientes con edad avanzada. Puede ser el resultado de una pérdida de agua, que es lo más frecuente, o el mayor aporte de sodio, que es muy raro. Cuando se produce la pérdida de agua, el organismo se va a defender de la aparición de la hipernatremia, estimulando la sed y la liberación de ADH. La sed es primordial, ya que incluso la máxima secreción de ADH puede no lograr retener agua. Esto va a compensar las pérdidas, a su vez va a ayudar en el aumento del aporte de agua. Para los criterios de clasificación de la hipernatremia, vamos a basarnos en el nivel de sodio que se encuentra en el plasma. Para esto vamos a dividirlo en tres: la hipernatremia leve, la hipernatremia moderada y la hipernatremia severa. En la hipernatremia leve vamos a ver que el sodio va a encontrarse en rangos de 146 a 150 mil equivalentes litro, mientras que en la hipernatremia moderada va a encontrarse el sodio en rangos de 151 a 159 mil equivalentes litros. Y finalmente, lo que es la hipernatremia severa, va a encontrarse sodio mayor o igual a 160 mil equivalentes litros. De igual manera, tenemos que tomar en cuenta lo que es el tiempo de desarrollo de la hipernatremia, la cual vamos a dividir en aguda y crónica. La aguda va a ser menor a 48 horas, mientras que la crónica va a ser en un rango mayor a las 48 horas. Bueno, ahora en relación con lo que es la hiponatremia, vamos a considerar que va a ser un trastorno electrolítico del sodio cuando sus valores van a estar menores o iguales a 135.000 equivalentes litros. Ahora, vamos a clasificar según sus valores en tres tipos de hiponatremia, lo que es leve, moderada y grave. En una hiponatremia leve vamos a ver que los valores van a estar entre 130 y 135.000 equivalentes litros, mientras que en una hiponatremia moderada vamos a ver valores de 125 a 129.000 equivalentes litros. En lo que es una hiponatremia grave vamos a ver que los valores van a ser menores o iguales a 125.000 equivalentes litros. En lo que es según su duración, de igual manera que la hipernatremia, vamos a clasificarlo en dos, que es la aguda y la crónica. Dando así que la aguda va a darse en un rango menor a las 48 horas y la crónica va a ser en un rango mayor a las 48 horas. Ahora hablaremos de la corrección de sodio. Primero debemos saber los valores normales, que van de 135 a 145. Un valor menor a 135, hiponatremia; mayor a 145, hipernatremia. La hiponatremia se corrige con una solución hipertónica y la hipernatremia con una solución hipotónica. Ahora hablaremos de la hiponatremia, sabiendo que la fórmula a utilizar para la corrección de sodio va a ser la misma en hiponatremia y en hipernatremia. La fórmula será sodio infundido menos el sodio del paciente dividido para el agua corporal total más 1. Hay que recordar que el agua corporal total es el 60% del peso del paciente. En este caso utilizaremos el ejemplo de un hombre de 80 kilogramos con un sodio de 115 y la solución salina al 0.9%, que equivale a 154.000 equivalentes por litro. Entonces ahora solo reemplazamos valores. El sodio infundido será el 154, que hablábamos de la solución salina, menos el sodio del paciente, en este caso era el 115, dividido para el agua corporal total, 60% de 80, que es 48, más 1. El resultado va a ser 0.8. Ahora, entonces, a un litro de solución salina al 0.9% va a corregir 0.8 mil equivalentes por litro. Pero hay una norma que nos dice que nosotros podemos corregir hasta una velocidad de 8 mil equivalentes por litro. Entonces hacemos regla de 3. Entonces, 8 por 1000 dividido para 0.8 me sale a 10.000 cc o 10 litros. Estos 10 litros vamos a dividir en 24 horas y me sale 416. Es decir, hay que pasar solución salina al 0.9% a una velocidad de 416 cc por hora. Bien, como acabamos de analizar el anterior caso, vimos que el paciente tenía una hiponatremia por una hipovolemia, porque como se dieron cuenta le dimos una gran cantidad de volumen. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene una falla renal o una falla cardíaca y no puede sobrecargarse de esta cantidad de volumen? Vamos a utilizar una solución salina más concentrada, en este caso al 0.3. Bien, una solución salina del 0.3 equivale a 513 miliequivalentes por litro. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la misma fórmula, pero reemplazar el sodio infundido por el 513. Bien, la respuesta es 8.1. Entonces, un litro de sodio
sodio de solución salina al 0.3 va a corregir en 8.1 mil equivalente litro. Ahora va a pasar lo mismo que en el anterior caso. Vamos a utilizar hasta una velocidad de 8.000 equivalentes por litro. Entonces hacemos regla de 3 y nos sale 8 multiplicado por 1000 dividido para 8.1 a 987 cc. Y a esto debemos dividirle para 24 horas. Entonces vamos a pasar solución salina al 0.3% a una velocidad de 41 cc por hora. Y así es como vamos a corregir el sodio en una hiponatremia. Bien, ahora hablaremos de la corrección de sodio en una hipernatremia. Como les dije, ocupamos la misma fórmula, pero en este caso en una solución hipotónica. Entonces, en la solución que estábamos ocupando el 0.9%, podemos ocuparla a la mitad, al 0.45, que es 77 mil equivalentes por litro. Entonces, en este caso vamos a utilizar un sodio aumentado elevado, que en este caso será 160. Vamos a reemplazar valores, como les dije, el sodio infundido va a ser el sodio de la solución salina, que es 77. De ahí vamos a llenar los demás datos, a calcular y nos sale menos 1.7. Entonces, un litro de solución salina al 0.45% va a disminuir el sodio en 1.7 mil equivalentes de litro. Pero como les dije, podemos ocupar hasta una velocidad de 8 mil equivalentes. Entonces, haciendo regla de 3, 8 por 1000 dividido para 1.7 nos sale a 4.705, y esto vamos a dividir en 24 horas y nos sale 196. Entonces vamos a pasar solución salina al 0.45 a una velocidad de 196 cc, y así estaríamos corrigiendo una hipernatremia. La hiponatremia e hipernatremia aisladas no causan ningún efecto sobre el electrocardiograma, aunque en pacientes con trastornos de conducción intraventricular causadas por una hipercalemia, la hiponatremia puede prolongar la duración del complejo QRS, mientras tanto que la hipernatremia puede acortar la duración del complejo QRS. Sintomatología de la hiponatremia. Tenemos a los síntomas leves, que son aquellos en donde el sodio va de 130 a 135 mil equivalentes por litro. Entre los síntomas tenemos cefalea, alteraciones de la memoria, también a los trastornos de marcha, a la inestabilidad, irritabilidad y a la depresión. Tenemos a los síntomas moderados, en donde el sodio va de un rango de 120 a 130 mil equivalentes por litro. Entre los síntomas tenemos mareo, náuseas, también a la confusión y a la desorientación. Y por último se encuentran los síntomas graves, en donde el sodio se encuentra menor a los 120 mil equivalentes por litro. Entre los síntomas tenemos estupor, tenemos a las convulsiones, depresión respiratoria e incluso la persona puede caer en coma. Sintomatología de la hipernatremia. Tenemos a los signos y a los síntomas que están relacionados con el aumento de la ADH. Entre ellos tenemos oliguria, anuria, sed e incremento de la densidad urinaria. También tenemos a los signos y síntomas que se encuentran relacionados con la deshidratación celular. Entre ellos se encuentra disminución de la saliva y de las lágrimas, disminución de la turgencia celular. También se encuentra la lengua, que va a ser áspera y va a desencadenar varias fisuras. Y por último, la piel y membranas mucosas secas. También se encuentran los signos y los síntomas, en cambio, que se encuentran relacionados con una hiperosmolaridad de líquidos extracelulares y también con el movimiento del agua hacia afuera de las células cerebrales. Entre ellos tenemos acefalea, agitación, también tenemos a la inquietud, a la disminución de los reflejos y arreflexia, también a las convulsiones y por último el coma. Finalmente tenemos aquellos signos y síntomas que se encuentran relacionados con la deshidratación extracelular y con la disminución del volumen vascular. Entre ellos tenemos la disminución de la presión arterial y el colapso vascular. Para el manejo farmacológico, la premisa básica va a ser corregir el trastorno, que es reconocer si se trata de una hipernatremia aguda, donde hay riesgo de hemorragia cerebral y la corrección debe ser rápida, o una crónica, donde por el contrario la corrección rápida puede producir edema cerebral, convulsiones, daño neurológico permanente e incluso la muerte. Además, es fundamental tener en cuenta que el tratamiento no es el mismo en todas las hipernatremias, ya que dependerá si la causa es un déficit de agua o un balance positivo de sodio. En la hipernatremia hipovolémica tenemos que corregir el déficit de volumen. Que va a ser administrando la solución salina 9% hasta mejorar la hipovolemia. Además de esto, hay que tratar la causa. Consecuente de esto, también tenemos que corregir el déficit de agua, calcular el déficit de agua, administrar hiposalino, glucosado al 5% o agua oral. En la hipernatremia hipovolémica tenemos que corregir el déficit de agua, empezando con el cálculo de déficit,
administrar hiposalino, glucosado al 5% o agua vía oral. En la diabetes insípida con pérdidas importantes hay que añadir desmopresina 5 unidades de forma subcutánea cada 6 horas. En los tratamientos a largo plazo podemos encontrar una diabetes insípida central de forma total, en donde vamos a utilizar desmopresina intranasal de 10 a 20 microgramos de 12 a 24 horas o desmopresina oral de 0,1 a 0,8 miligramos cada 12 horas. En la diabetes insípida central pero parcial vamos a utilizar la desmopresina intranasal de 10 a 20 microgramos de 12 a 24 horas o ADH acuosa de 5 a 10 unidades subcutáneas de 4 a 6 horas. También podemos utilizar cloropropamida de 250 a 500 miligramos cada 24 horas, el cifibrato de 500 miligramos de 6 a 8 horas y la carbamazepina de 400 a 600 miligramos cada 24 horas. En la diabetes insípida nefrótica tenemos que primero corregir la causa, aplicar una dieta baja en sal y proteínas y también utilizar diuréticos. En la hipernatremia hipervolémica tenemos que eliminar el sodio. De esta manera tenemos que discontinuar el aporte de sodio. Utilizamos furosemida y además de esto se realizaría una hemodiálisis. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento de la hiponatremia. Para esto vamos a verificar si el paciente presenta hiponatremia aguda o una hiponatremia crónica. En el caso de que el paciente presenta una hiponatremia aguda, vamos a verificar si el paciente presenta síntomas o no presenta síntomas. En el caso del paciente que no presenta síntomas, vamos a verificar la causa. Si tal vez el paciente está teniendo una dieta pobre en sodio o se está sobrehidratando o tal vez toma algún medicamento, como los diuréticos. En el caso de serlo, vamos a ajustar la dosis y posterior a esto se va a dar una corrección espontánea. En el caso de que suceda esto, vamos a monitorizar al paciente y si aún así sigue disminuyendo la natremia, vamos a ubicar solución salina hipertónica al 3%. En el caso de que no suceda así, entonces vamos a ubicar solución salina hipertónica al 3% con un control horario. En el caso de paciente con sintomatología, vamos a ubicar solución salina hipertónica al 3% con el objetivo de incrementar la natremia en un 5.000 equivalente con un control horario. Ahora, en el paciente con hiponatremia crónica, vamos a verificar igual si presenta síntomas o no presenta síntomas. Ahora, en el paciente que no presenta síntomas y tiene un sodio plasmático superior a 120, vamos a tomar medidas generales y vamos a tener un manejo ambulatorio, vamos a tener un control hídrico y vamos a pedir al paciente que tenga una dieta alta en sodio. Ahora, en el paciente que tiene un sodio plasmático inferior a 120, vamos a investigar si tal vez está sobrehidratado o deshidratado. Ahora, en el paciente hipovolémico, vamos a tomar medidas según la causa. Si tal vez es la causa un site transitorio, aquí vamos a tomar medidas generales como es la restricción de líquido, no vamos a restringir lo que es el sodio y vamos a quitar lo que son los medicamentos asociados con el site transitorio y vamos a tener un control cada 4 horas y vamos a tener un cuidado extremo de subir de golpe lo que es el sodio, ya que esto puede causar daños a nivel neurológico. Ahora, en el paciente sobrehidratado o hipervolémico, aquí vamos a ubicar solución salina hipertónica al 3% para corregir un 0,5 a 1 equivalente de la natremia y vamos a asociar a la furosemida para ayudar lo que es a disminuir la anasarca o el edema que presenta el paciente y vamos a tener un control de 4 a 6 horas. Ahora, si el paciente igual con un sodio plasmático inferior a 120 presenta polidipsia y haya administrado ya sea oral o endovenoso líquidos hipotónicos, vamos a tomar medidas generales y monitorizar cada 4 a 6 horas. Ahora, el paciente que presenta con sintomatología, aquí vamos a hospitalizar al paciente y vamos a verificar si la hiponatremia es leve con un sodio plasmático superior a 120, vamos a tomar medidas generales y vamos a medir el sodio cada 4 a 6 horas. Ahora, si el paciente presenta una sintomatología de hiponatremia grave o patología intracraniana, vamos a ubicar solución salina hipertónica al 3% con el objetivo de incrementar la natremia en un 5.000 equivalente y vamos a tener un control horario.